Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 5 y les vamos a presentar el tema de puerperio. El puerperio, este se define como el periodo de tiempo desde el alumbramiento hasta la vuelta al estado basal del organismo materno, en la práctica hasta que aparece la primera menstruación, dura entre 6 a 8 semanas, además tiene la misión de alimentar al recién nacido. Se clasifica en puerperio inmediato, puerperio clínico y puerperio tardío. El puerperio inmediato. Este puerperio dura las primeras 24 horas. Se debe mantener a la puerpera en la sala de partos por un periodo mínimo de 1 a 2 horas. Se recomienda la perfusión de oxitocina, el inicio precoz de la lactancia materna. El traslado se realiza sin separar a la madre de su hijo y se debe suspender la oxitocina si no hay evidencia de sangrado en 4 a 6 horas. El puerperio clínico. Este periodo dura entre 2 a 4 días desde el final del puerperio inmediato hasta que la mujer es dada de alta. La primera micción se debe realizar entre las 6 a 8 horas. Si no es así, se realiza un vaciado por sondaje vesical. Se debe administrar profilaxis de anti-D para madres RH negativas con hijos RH positivos y se fortalecerá la lactancia. Con la ingesta de líquidos 3 litros diarios, aumentar el número de tomas del recién nacido y se recomienda el vaciado mecánico en caso de ingurgitación mamaria. En el puerperio tardío, el periodo va a durar 6 semanas, el final coincide con la aparición de la primera menstruación. Se recomienda la higiene perinal y mamaria, baños de ducha, no de inmersión, evitar las relaciones sexuales en el periodo de sangrado, se debe realizar un ejercicio suave y progresivo y se puede usar suplementación vitamínico-mineral. Dentro de los requisitos para el alta hospitalaria tenemos el paciente apirética desde 48 horas previas, pulsos y presión arterial normales. Dentro de la exploración física, el perineo y el canal de partos deben ser revisados, correcta involución uterina, exploración mamaria, micción normal, deambulación sin dificultad y la tolerancia oral y ruidos intestinales presentes. Endometritis puerperal es la infección intrauterina más frecuente en los primeros días tras el parto. En la mayoría de los casos es de origen polimicrobiano. La aparición de fiebre en las primeras 12 horas del puerperio se asocia a estreptococos del grupo B. Suele observarse como agente responsable de la endometritis de inicio tardío a la clamidia trachomatis. Los factores predisponentes pueden ser cesárea con un riesgo relativo de 20 a 30 veces superior al que existe en los partos vaginales. La duración del parto mayor o igual a 8 horas. La duración de la rotura de membranas mayor a 6 horas. Monitorización interna. Heridas y desgarros del canal del parto. Número de tactos vaginales. Baja edad materna. Bajo nivel socioeconómico y también puede estar asociado a anemia materna, obesidad, diabetes y deficiencias nutricionales. Dentro de la clínica podemos tener fiebre, afectación del estado general, taquicardia, dolor en hipogastrio, también subevolución uterina, sensibilidad y dolor uterinos y eventualmente también loquios malolientes. El diagnóstico se basa específicamente en criterios clínicos como la temperatura mayor o igual a 38.5 grados centígrados en una ocasión o también mayor a 38 grados centígrados en dos ocasiones separadas. Dentro del tratamiento, tras 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico intravenoso, el 90% de los pacientes se recupera del cuadro clínico. Existen múltiples pautas terapéuticas, generalmente la cefalosporina de segunda y tercera generación. Se debe mantener el tratamiento vía parenteral hasta que el paciente esté apirética 24 horas. Tromboflebitis pélvica séptica. Esta es una complicación puerperal. Es muy rara y aparece más frecuente después de la endometritis o tras la cesárea. Puede desarrollarse de forma primaria o bien con antecedentes de una endometritis. Tenemos dos formas de presentación clínica. Tenemos la trombosis aguda de la vena ovárica, que cursa con una fiebre en agujas, escalofríos, dolor abdominal constante, severo y localizado. Puede hallarse también una masa palpable. Y también tenemos lo que es la fiebre de origen desconocido, que el estado general es mucho menos afectado que la forma anterior y por lo demás es asintomática. Para su tratamiento podremos utilizar lo que es la anticoagulación con heparina, heparina terapéutica durante 7 a 10 días.
También el uso de antibióticos de amplio espectro, los mismos que utilizamos para endometritis. Los antibióticos pueden ser parenterales en una administración de hasta 48 horas a febril y luego cambiarles a terapia oral hasta mantenerlos por 7 días. Y una vez que tengamos los resultados del hemocultivo y estos sean positivos, debemos de mantener los antibióticos por 2 semanas. La enfermedad tromboembólica en el embarazo tiene ciertos factores de riesgo. Uno, ya es el embarazo por una mayor éstasis venosa, una disminución de la fibrinólisis. También los antecedentes familiares y personales de enfermedades tromboembólicas, edad mayor de 35 años, cesáreas, trombofilias, síndrome de hiperestimulación ovárica, insuficiencia venosa periférica y otros como la obesidad, infecciones, traumatismos, trastornos mieloproliferativos. En el déficit de antitrombina 3 y mutación en el factor 5 de Leiden. Bueno, todo esto se debe a una excesiva activación de los factores de coagulación, el aumento del número de plaquetas, la inmovilización, la sepsis, los traumatismos del parto y el riesgo de complicación. Trombosis venosa profunda. En un 99% se localiza en las extremidades inferiores, 72% afectan a la iliofemoral. Es muy común que ocurra tras del parto. Evaluamos lo que es la presencia de síndrome varicoso y posibles antecedentes. En la clínica, el signo más frecuente es el edema distal. El diagnóstico se lo confirma con ecografía Doppler. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, presenta clínica de taquipnia en un 90%, disnea 80%, dolor pleurítico, tos, taquicardia, hemoptisis y fiebre. Síndrome de Shehal es el resultado del infarto isquémico de la glándula pituitaria causado por una hemorragia grave en el parto. Las pacientes presentan problemas de lactación y amenorrea, además de síntomas resultantes de la deficiencia de cortisol y hormonas tiroides. Psicosis puerperal. Comienza en la segunda, tercera, primera semana posparto, donde encontramos factores predisponentes que destacan la primiparidad, la clínica que es de comienzo súbito, y en el tratamiento se efectuará por psiquiatría valorando la supresión de la lactancia materna debido al tratamiento con neurolépticos. En lo que corresponde a la hemorragia posparto se define como aquel sangrado vaginal mayor a 500 ml tras un parto vaginal o mayor a 1000 ml tras una cesárea, y en este caso es la causa más aislada y más importante de mortalidad materna, donde la hemorragia posparto tiende a repetirse en sucesivos partos. En el diagnóstico, este se basa en la parte clínica y subjetiva y se enfoca en tanto en la cuantificación de la pérdida hemática como en la cesación de la estabilidad hemodinámica de la puerpera que está en riesgo. En lo que corresponde a los factores de riesgo se agrupa en 4 categorías que son las 4T: tono, tejido, trauma y trombina. En lo que corresponde al tono tenemos útero sobreextendido en el caso de polidramnios, cansancio del músculo uterino en el caso de parto rápido, en las infecciones infraamnióticas en el caso de fiebres, alteraciones anatómicas o funcionales del útero en el caso de miomas. En lo que corresponde a la otra T de tejido tenemos por retención del producto, ya sea por la expulsión incompleta de la placenta, y los coágulos por un útero atónico. En el caso de traumas por la lesión del canal genital tenemos por parto precipitado, desgarro en cesárea por una mala posición, por una ruptura uterina, por una cirugía uterina previa y una inversión uterina por una gran paridad. En el caso de la trombina, por alteraciones de la coagulación tenemos ya sea la previa por hemofilia A o enfermedades de von Willebrand adquiridas en el embarazo por una plaquetopenia de la preeclampsia y anticoagulación terapéutica. En lo que corresponde a la prevención, aquí la identificación de los factores de riesgo serán de gran ayuda. Sin embargo, siempre se debe hacer de forma sistemática en todos los partos, ya exista o no factores de riesgo. Está demostrado que el uso de rutina de la oxitocina tras la salida del hombro anterior reduce el riesgo de hemorragia posparto. El manejo inicial de la hemorragia posparto. Una vez diagnosticada la hemorragia posparto, se debe intervenir de manera secuencial y rápida. Las medidas básicas son: buscar ayuda, monitorizar la presión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno, instaurar oxigenoterapia de soporte con mascarilla. Para el control horario de la diuresis, colocar una sonda urinaria permanente, la extracción de un hemograma y un estudio de coagulación, establecer una vía venosa de calibre adecuado o en su defecto una segunda vía. Y comenzar la reposición rápida de fluidos de 300 ml por cada 100 ml perdidos. Se va a buscar la etiología.
Si no se ha desprendido la placenta, se debe proceder a su extracción y una vez expulsada se comprobará que el útero está bien contraído y se revisará la placenta para comprobar su integridad. Si se observa una inversión uterina, se debe reponer el útero a su localización. Como siguiente paso, se realizará un masaje uterino, presionando con una mano en el fondo del útero para comprobar su grado de contracción y favorecer su vaciamiento. La atonía uterina es la causa más frecuente de la hemorragia posparto precoz y en caso de encontrarla, se va a comenzar con la administración de fármacos uterotónicos, de manera secuencial, salvo las contraindicaciones y hasta agotar las dosis. Los más utilizados son oxitocina, metilergometrina y carboprost. En caso de que se continúe la hemorragia posparto, para descartar traumatismos en el útero y en el canal blando, se va a realizar bajo anestesia una revisión sistemática del canal blando del parto, comenzando desde el fondo del útero hacia el segmento uterino y por todas las caras del útero para comprobar que la cavidad está vacía. El tratamiento para la hemorragia posparto persistente, si tras las medidas previas no cede, se procede a un abordaje más agresivo. Mediante el taponamiento uterino, en este se puede utilizar un balón intrauterino de Bacri o una tira de gasa ancha que rellene toda la cavidad uterina. Una embolización arterial selectiva, ligaduras vasculares, estas consisten en el capitonaje y pretende la compresión del útero mediante suturas reabsorbibles transmurales, o la histerectomía total conservando anejos. Cuando falle el tratamiento conservador, exista un gran destrozo uterino o en casos de la placenta acreta extensa. Ahora yo les voy a hablar acerca de la lactancia materna. La lactancia materna es el proceso por el que la madre alimenta a su hijo recién nacido a través de sus senos, que segregan leche inmediatamente después del parto, que debería ser el principal alimento del bebé al menos hasta los 2 años. Existen ventajas para el lactante así como para la madre. En las del lactante tenemos que la nutrición es superior a cualquier otro alimento, que proporciona una inmunidad frente a enfermedades bacterianas y víricas, estimula también el desarrollo de la defensa inmunológica y también disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias, diarreicas y lo más importante, promueve un contacto físico con la madre. También las ventajas para la madre, que van a facilitar la recuperación fisiológica tras el embarazo. También va a haber una unión psicológica y la pérdida y también más rápida de los depósitos de grasa acumulados durante el embarazo y disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario. En cuanto a la fisiología, vamos a tener aquí lo que son 3 procesos. El primero va a ser la mamogénesis, que durante el embarazo los niveles de estrógeno, progesterona, prolactina van a aumentar. Entonces, los estrógenos son los responsables del crecimiento del tejido ductal y de la formación de nuevos alvéolos, mientras que la progesterona es necesaria para la proliferación y maduración de las células alveolares. La lactogénesis es el proceso que determina el comienzo de la secreción láctea. La producción de leche se va a iniciar entre el segundo y sexto día de posparto. En este proceso son niveles de estrógeno así como de prolactina, aunque los niveles de prolactina van a aumentar progresivamente a lo largo de la gestación. En este caso, los estrógenos de origen placentario van a bloquear la actividad secretoria del epitelio glandular, que va a estar inducido por la prolactina. La galactopoiesis. Se va a tratar de mantener aquí la secreción láctea una vez que ya se ha establecido. El mantenimiento de la lactancia requiere que exista una succión periódica del pezón. Además, es necesario una serie de hormonas, entre las que se destacan la prolactina, la hormona de crecimiento, los glucocorticoides. Generalmente se va a observar una disminución después de los 12 meses. La estimulación del pezón hace que aumenten los niveles plasmáticos de oxitocina. Vamos a tener también lo que son las contraindicaciones. Por ejemplo, cuando existe una infección materna por tuberculosis o también por VIH, entonces aquí se recomienda que solamente se debe lactar las mujeres con VIH positivo cuando hay un riesgo de desnutrición neonatal. Mujeres con hepatitis B crónica, excepto si se realiza una correcta profilaxis al recién nacido con gamma globulinas y también con vacuna. Los consumidores habituales de drogas y también la toma de determinados fármacos, como por ejemplo las ciclosporinas, el litio, metrotexato. Mastitis relacionada con la lactancia. Mastitis se define como la inflamación del tejido mamario que puede ocurrir o estar asociado con la lactancia materna. Puede ocurrir entre el 10% de las lactancias. Son unilaterales,
Se produce entre la segunda y tercera semana de posparto y entre el 10 y 8% puede evolucionar un acceso mamario. Agentes etiológicos puede ser estafilococos y estreptococos, el estafilococcus aureus y la coagulasa. El diagnóstico se basa en el análisis y la exploración física. Inicialmente se produce un endurecimiento de la región de la mama afectada, lo que indica una éstasis de leche. Pruebas complementarias. Durante las pruebas complementarias debe realizarse un cultivo de leche si no hay mejoría clínica tras 48 horas de tratamiento con antibióticos. Dentro de estos exámenes complementarios tenemos la ecografía de mama, en las cuales se indica cuando no existe una evaluación clínica para descartar acceso o malignidad. Otras pruebas complementarias tenemos la mamografía, resonancia magnética y la biopsia. Está indicada en caso de que haya duda o un progreso maligno. Tratamiento. Dentro del tratamiento debe estar basado en el manejo del dolor e inflamación, en las cuales el ibuprofeno está indicado para la lactancia. El paracetamol puede ser una alternativa. No se debe utilizar opiáceos o tramadol. Vaciado efectivo del pecho, procurando el vaciamiento de la mama afectada y manteniendo la lactancia materna en el lactante. Tratamiento no antibiótico puede ser de punto de utilidad como Lactobacillus salivarius y Lactobacillus fermentum. El tratamiento antibiótico en caso de que haya fiebre mayor de 38 grados centígrados, malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Efectos de la mastitis sobre el lactante. Tenemos el consumo de la leche producida durante el proceso infeccioso no conduce a una infección de los niños lactantes. Se debe extraer la leche mecánicamente en caso de que exista dolor excesivo. Y prácticas comunes no recomendadas, no se debe extenderse gotas del propio leche en el pezón, por lo que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. No aplicar calor local, por lo que puede ser de ayuda a desinflamar, pero puede multiplicar las bacterias. Vamos a hablar de la inhibición de la lactancia. Consiste en la supresión farmacológica de la lactancia antes de su instauración o una vez instaurada. Tiene dos indicaciones, las indicaciones médicas y las indicaciones sociales. En cuanto a las médicas, podemos decir que es la muerte fetal, la tuberculosis, la madre portadora de VIH, el mal estado general materno, la medicación materna con antitiroideos, la adicción a drogas como puede ser el hachís, la cocaína y la heroína, el alcoholismo materno, la mastitis bilateral o infección cutánea de la mama. Indicaciones sociales, el deseo de la madre de no dar de lactar, pero para esto tenemos un tratamiento sistémico. Para inhibir la lactancia el más utilizado es la cabergolina de 1 miligramo en dosis única. Si la lactancia se ha iniciado y se desea suprimir, entonces se administra la cabergolina en 0.25 miligramos cada 12 horas durante 2 días. También está indicada la bromocriptina de 2 por 2.5 miligramos durante 10 a 12 días. En la anticoncepción con lactancia artificial tenemos los métodos de barrera, los dispositivos intrauterinos, que estos se pueden usar si se efectúa la lactancia materna como artificial. Se aconseja esperar de 2 a 3 reglas para garantizar la completa involución uterina y disminuir el riesgo de complicaciones. La esterilización tubárica puede hacerse bien en el momento de la cesárea o a los 2 o 3 meses posparto, si bien que se haya recabado el consentimiento informado, preferiblemente mediante un documento escrito con un mínimo de 48 horas antes de la intervención. Y los métodos hormonales como es el estroprogestágeno, los gestágenos, la minipíldora, que su uso no incrementa el riesgo de tromboembolismo, por lo que estará indicado cuando se debe iniciar precozmente la anticoncepción hormonal. En cuanto a la anticoncepción durante la lactancia materna presenta una eficacia aceptable si se dan todas las tomas, no hay menstruación y han transcurrido menos de 6 meses del parto. Si no se cumple estas 3 circunstancias, no es viable. En cuanto a los métodos hormonales, tenemos la minipíldora que no interfiere en la lactancia. Tenemos los gestágenos que se dispone del acetato de medroxiprogesterona inyectable. Su administración intramuscular trimestral. Pasa la leche en pequeñas cantidades, puede aumentar su producción estimulando la prolactina. Puede iniciarse su administración en el posparto inmediato. Es un buen método en cuanto a efectividad y no está contraindicado en la lactancia materna. Vamos con los estroprogestágenos. Si la mujer no acepta otro método, se puede prescribir los anticonceptivos orales, advirtiendo a la paciente de la posibilidad
de que disminuye la producción de leche.